Bienvenidos al capítulo número 12 del curso de opciones financieras desde cero, nivel intermedio. Antes que nada te diré que si te estás iniciando en el mundo de las opciones financieras y el capital con el que cuentas no es demasiado grande, te aseguro que este video te será de muchísima ayuda, por lo que te recomiendo enfáticamente verlo hasta el final. El día de hoy aprenderemos una forma muy interesante de replicar una de las estrategias más famosas con opciones, que es precisamente la de los cover calls. ¿Cómo haremos para replicar un cover call? Pues con otra estrategia sintética denominada Poor Man Cover Call, o en español, el call cubierto del hombre pobre. Ustedes se preguntarán por qué tiene este nombre tan particular, call cubierto del hombre pobre. Para aquellos que sigan este canal recordarán muy bien que en el capítulo donde aprendíamos a ejecutar un cover call tradicional, identificábamos como una gran desventaja que tenía un alto requerimiento de capital. Me exigía como mínimo comprar 100 acciones del subyacente escogido. En el capítulo de hoy veremos que usando el call cubierto del hombre pobre, no tendremos la necesidad de comprar las 100 acciones, utilizando así mucho menos capital de nuestro portafolio. E incluso con menos inversión podremos maximizar nuestras ganancias. De más está decir que será indispensable para ustedes haber visto y entendido muy bien la operatoria del call cubierto tradicional antes de adentrarse en una nueva estrategia como la que expondremos el día de hoy. Por esto les dejaré este video arriba a la derecha para que le den un repaso en caso de ser necesario. Ahora sí, sin más rodeos, a tomar papel y lápiz y prestar mucha atención. Antes de meternos de lleno en la estrategia del call cubierto del hombre pobre, permítame recordar rápidamente en qué consiste armar un cover call tradicional. Básicamente la operativa de un cover call es la combinación entre la compra o tenencia de 100 acciones de una empresa y la venta al mismo tiempo de un contrato de opción call. Por un lado tengo en mi portafolio las 100 acciones de un activo subyacente y por el otro lado pongo a la venta un contrato de opción de compra, vendo un call, sobre ese mismo subyacente para así obviamente poder cobrar una prima generando ingresos en mi cuenta. Si bien en este canal hemos aprendido dos formas de hacer call cubiertos, la primera vendiendo calls OTM y la segunda haciéndolo con calls ITM, lo más común y lo que intentaremos simular el día de hoy es el cover call OTM, donde procuramos que el strike del contrato tenga un precio mayor al spot del subyacente. ¿Cuál es el objetivo primordial de esta estrategia? Básicamente es poder sacarle una rentabilidad adicional a la tenencia de esas 100 acciones que tenemos en nuestro portafolio mediante la prima que nos ingresa por la venta del call. ¿Y por qué es una estrategia segura o cubierta? Pues porque con la venta del call me obligo a vender el subyacente al precio strike. Pero como este subyacente lo tengo comprado en portafolio, entonces se convierte en mi cobertura. Ahora que repasamos los fundamentos de un cover call tradicional, nos adentraremos en la estrategia del Poor Man Cover Call. Lo primero que les voy a mencionar en este punto es que esta estrategia está compuesta por la combinación de dos contratos de opción. El primero que simulará o replicará la tenencia de las 100 acciones y el segundo contrato será por medio del cual generaremos el crédito o el ingreso de prima a nuestra cuenta. Entonces, la primera operación que debemos hacer para armar esta estrategia es la compra de un contrato call. Pero este no será un contrato call cualquiera, debe contar con ciertas características. La primera de ellas es que debe poseer una fecha de expiración muy lejana en el tiempo. Yo sugiero no menor a 6 meses y en lo posible superior a un año. Como hemos aprendido en nuestro capítulo número 10 de este curso, mismo que le dejaré en las tarjetas para que lo puedan repasar, a los contratos con largas fechas de expiración también se los conoce con el nombre de LIPS. La segunda característica que debe tener este contrato es que deberá estar bastante in the money, con un precio de strike muy por debajo del precio spot al que cotiza el subyacente. La pregunta es, ¿por qué buscamos comprar un contrato call con expiración lejana y con strike bien profundo en el dinero? Básicamente lo que intentamos hacer con esta compra
es simular la tenencia de las 100 acciones, que serían las mismas que necesitaría para armar un cover call tradicional. ¿Por qué digo que con la compra de un LIP in the money podemos simular que tenemos las acciones en nuestro portafolio? Aquí deben recordar varias cosas. Por un lado, cuando compramos un call, adquirimos el derecho, pero no la obligación, de comprar 100 acciones del subyacente al precio strike. Además, cuando el call que compramos está profundo en el dinero, ese contrato tendrá una delta de magnitud alta. Idealmente vamos a trabajar con deltas superiores a 0.8 y muy próximas a 1. Esta delta será la que nos indique que por cada dólar que se mueve el subyacente, el contrato que compré se moverá la magnitud de esa delta. Por ejemplo, si trabajamos con un activo subyacente que tiene un precio de $10 y compro un call sobre ese subyacente que vale $1 y tiene una delta de 0.9, si ese subyacente sube $1 pasando de 10 a $11, entonces el contrato que a mí me costó $1 pasará a valer 1.9. La conclusión que se puede desprender de este simple ejemplo es bastante clara. Tanto si hubiera sido el dueño de la acción que valía $10 o el dueño del contrato que valía 1, ante un aumento del subyacente en $1, en ambos casos la ganancia neta hubiera sido prácticamente la misma. En el primer caso hubiera sido $1 y en el segundo caso de $0.9, o sea también muy cercana a 1. Por último, como el contrato está profundo en el dinero y además tiene una expiración lejana en el tiempo, como lo hemos aprendido en nuestro capítulo de LIPS, estos contratos tendrán dentro de su precio una porción de valor extrínseco bastante baja y que además ese valor extrínseco se degradará muy lentamente, ya que la griega tita golpeará con poca fuerza al tratarse de un contrato con una expiración lejana. Estas tres características combinadas hacen que la compra de un LIP ITM tenga un comportamiento muy similar a la tenencia de 100 acciones del subyacente. Sencillamente porque estamos comprando un contrato que nos permite no solo tener control sobre esas 100 acciones, sino que también nos permite replicar de forma muy cercana los mismos retornos que experimentaríamos siendo dueños de las acciones, pero con una gran ventaja, y que es la que da nombre a la estrategia. Lo que invertimos en la compra de ese contrato será mucho menor que lo que deberíamos invertir comprando 100 acciones. Por lo tanto, como conclusión final, este LIP se convertirá en nuestro colateral. Cumplirá la misma función de cobertura que tienen las 100 acciones en la estrategia de call cubierto tradicional. Como lo anticipaba hace algunos minutos, la estrategia del call cubierto del hombre pobre está compuesta por la combinación de dos contratos. El primero, que es la compra del LIP, y luego, como es una estrategia del tipo crédito, deberemos poner a la venta un segundo contrato también del tipo call, pero en este caso ya no con una expiración lejana, sino que más bien con una expiración más cercana en el tiempo. Aquí debo mencionar que no hay una regla fija, podemos poner a la venta contratos con vencimientos semanales o mensuales. Bajo mi experiencia personal he llegado a la conclusión de que los mejores rendimientos se obtienen vendiendo contratos que ronden entre los 30 y los 45 días hasta su vencimiento. En este sentido, esta pata de la estrategia es igual a la de un call cubierto tradicional, donde buscamos vender contratos OTM con strike superior al spot y no solo salir beneficiados con la prima que cobramos, sino que también con la posible subida del subyacente. Ahora que tenemos una idea bastante clara de lo que implica la operatoria para armar un Puarman Cover Call, les propongo ponerla a prueba haciéndola competir con el famoso y tradicional Cover Call. Para esto trabajaremos con un ejemplo práctico donde utilizaremos la misma información para ambas estrategias y así de esta forma poder arribar a conclusiones interesantes. En este momento me parece oportuno recordarles que para utilizar cualquiera de estas dos estrategias debemos tener una expectativa lateral o alcista del subyacente con el que trabajemos. Nuestros mejores retornos se darán si el subyacente se mantiene con un precio similar al spot o si va subiendo paulatinamente. Si en verdad la información que estás recibiendo te parece de valor y estás interesado en dominar de forma sólida y consistente el mundo de las opciones financieras,
Te invito a darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita. De esta forma serás el primero en enterarte cuando suba nuevos videos y también me ayudarás a llegar a más personas con este contenido. Entonces, el activo subyacente que utilizaremos para nuestro ejercicio comparativo será acciones de la empresa JP Morgan, que el día en el que grabo este video tienen un precio spot de mercado de $121. En la columna de la izquierda haremos el análisis completo replicando la inversión de un cover call tradicional y en la derecha de la pantalla analizaremos el Puar Man Cover Call. Empecemos comparando cuánto deberemos invertir en cada caso. En el call cubierto tradicional el cálculo es muy sencillo. Deberemos comprar 100 acciones de JP Morgan al precio al que cotizan en el mercado. Esto nos daría una inversión inicial de $12.100. Por otro lado, en el call cubierto del hombre pobre, como hemos aprendido hoy, no necesitamos comprar las 100 acciones para tener de respaldo, pero sí debemos cubrirnos comprando un leap in the money que va a sustituir la compra del subyacente. Entonces, para hacer una estimación correcta de esta inversión, entremos por un minuto a la plataforma de nuestro broker y veamos el precio que nos costaría comprar un contrato leap in the money sobre este subyacente con una expiración superior a un año. Como pueden ver en pantalla, esta es la cadena de opciones del subyacente JP Morgan que hoy cotiza con un precio cercano a los $121 y me he posicionado sobre la expiración de contratos del 16 de junio del año 2023. Estos son 403 días más desde el momento en el que grabo este video. Como ya sabemos, los contratos del tipo Call ITM serán aquellos que tengan un precio strike menor al precio spot al que cotiza el activo subyacente. En este caso tenemos disponibles todos estos contratos para poder comprar. Pero como necesitamos que este contrato replique un rendimiento similar a la tenencia de acciones, debemos escoger uno que tenga una delta alta. Mi recomendación es que sea una delta de 0.85 hacia arriba. En este caso escogeré el Strike 80, que tiene una delta muy cercana a 0.9. Recuerden, por cada dólar que se mueve el subyacente, mi contrato se moverá $0.9 en la misma dirección. Como pueden ver además, en este momento el contrato se está negociando con un precio de entre 42.8 y 43.8 dólares. Supondremos que podemos comprar el contrato pagando un valor intermedio de 43.3 dólares. Esto nos daría una inversión inicial de $4.330. Ahora sí, regresemos a nuestra tabla comparativa y completemos con esta información. Perfecto, completamos la información en la columna del Puar Man Cover Call y ya tenemos en ambos escenarios la inversión inicial o el capital mínimo requerido para poder implementar cada una de estas estrategias. Lo primero que sale a la luz de forma clara es que la inversión en un cover call tradicional es casi 3 veces superior a la de un Puar Man Cover Call. O de forma porcentual, necesitaríamos 280% más de capital disponible en la primera estrategia. Analicemos ahora el crédito que generaremos en ambos casos por la venta del contrato Call OTM, que hace parte tanto del Cover Call como del Puar Man Cover Call. Vayamos nuevamente al broker para calcular de una forma correcta cuál sería el monto de este crédito que podríamos conseguir en mercado. Como ven en pantalla, tenemos una nueva cadena de opciones de JP Morgan, pero ahora ya no de una expiración muy lejana en el tiempo, sino más bien vamos a elegir contratos que se encuentren con expiraciones entre los 30 y los 45 días. Es por esto que elegimos el vencimiento del mes siguiente al que grabo este video, más precisamente un vencimiento en 39 días más. Ahora, como tenemos que poner a la venta un contrato Call OTM, lo recomendable aquí es no elegir un strike que esté muy cerca al precio spot, ya que no le daremos mucho rango de movimiento al subyacente. Pero tampoco debemos irnos muy afuera del dinero, ya que las primas serán muy pequeñas.
Para este ejemplo particular venderemos un call de Strike 130 y Delta 27. Recuerden que con la venta de este contrato me obligo a vender acciones de JP Morgan a $130 si es que antes del vencimiento el subyacente sobrepasa los $130 y evidentemente la persona que me compró el call me ejerce el contrato. Como podemos observar en este momento, este contrato se está negociando entre los 2.09 y los 2.22 dólares. Tomaremos un precio medio de venta de 2.15 y de esta forma asumiremos el cobro de una prima total de $215. Recuerden, esta prima de $215 será la misma que cobraré tanto para un call cubierto tradicional como para el call cubierto del hombre pobre. Regresemos ahora a nuestra planilla para completar con esta información. En nuestra tabla comparativa completamos con el crédito de $215 que recibiremos por la venta del call en las dos estrategias, ya que en ambas estaríamos vendiendo el mismo contrato. Ahora que tenemos definido cuáles serían las inversiones iniciales en ambos casos y cuál sería el crédito que generaría cada estrategia, analicemos algunos escenarios interesantes. Primero, ¿qué pasa si las acciones de JP Morgan suben de precio hasta llegar a los $130? Lo primero que podemos decir es que en ambos casos el contrato que puse a la venta de Strike 130 terminará sin valor y que no seremos ejercidos por parte del comprador de ese call. Ahora, si analizamos lo que hubiera pasado del lado del cover call, evidentemente como somos poseedores de las 100 acciones en portafolio, tendremos una revalorización de las mismas. Lo que compramos pagando $12.100, ahora pasó a valer $13.000. $130 que es el nuevo precio de JP Morgan multiplicado por las 100 acciones que poseo. Y esto me generaría una ganancia por valorización de acciones de $900 netos. Por último, la ganancia total de la estrategia está dada por lo que cobramos por la venta del call, los $215, más los $900 adicionales por el aumento del valor del subyacente. Esto nos daría un total de $1.115 de ganancia. Si traducimos esta ganancia a un retorno anual porcentual, haciendo el monto que ganamos, los $1.115, dividido la inversión inicial de $12.100, dividido también por la cantidad de días en que obtuvimos esa ganancia, recuerden que fueron 39 días, y todo esto lo multiplicamos por 365 días que hay en un año, nos da un retorno anualizado del 86%. Un retorno para nada despreciable por tratarse de una estrategia cubierta. Hagamos ahora este análisis, pero con el Poor Man Cover Call, ante el mismo escenario donde JP Morgan sube hasta los $130. Y aquí viene la parte interesante. Yo no soy dueño de las acciones, pero tengo un contrato LIP del tipo call en mi poder, al cual le falta mucho para el vencimiento, y el precio o prima de ese contrato replicará de forma muy cercana el movimiento que tenga el subyacente. De hecho, como lo explicamos anteriormente, como el contrato que compramos tiene delta de 0.9, por cada dólar que suben las acciones, mi contrato se moverá 0.9 para arriba. Recordar que este movimiento no es exacto, ya que hay otras variables que pueden alterar el precio de la prima, pero podemos tomarlo como un movimiento muy aproximado. Por lo tanto, como el subyacente subió $9, nuestro contrato subirá un valor total que se calcula haciendo $9 afectado por un factor de 0.9 y evidentemente multiplicado por 100 por las 100 acciones que hay dentro de un contrato. Esto nos dará una valorización total de contrato de $810. Por último, la ganancia total de la estrategia del día de hoy está dada por lo que cobramos por la venta del call, los $215, más los $810 adicionales por el aumento de valor del contrato LIP que tenemos comprado. Esto nos daría un total de $1.025 de ganancia. Todos habrán notado que en términos absolutos, la ganancia es un poco menor en esta estrategia que en la del call cubierto tradicional.
Pero la gran diferencia y ventaja está dada en que aquí hemos utilizado mucho menos capital inicial. Si traducimos esta ganancia a un retorno anual porcentual, haciendo el monto que ganamos, los $1.025, dividido la inversión inicial de $4.330, dividido también por la cantidad de días en que obtuvimos esa ganancia, que fueron 39, y todo eso lo multiplicamos por 365 días, nos da un retorno anualizado de 221%. Pueden ver que estamos hablando de un retorno que es 2.5 veces más grande en el Puar Man Cover Call respecto del call cubierto. Hemos limpiado un poco la tabla comparativa para estudiar un segundo escenario, donde JP Morgan sube de precio, pero ahora sobrepasando el precio del strike del contrato que tenemos vendido, superando así los $130, por ejemplo, llegando a los $135. ¿Qué pasaría en ambos casos si sucede esto? En la estrategia del cover call tradicional, el razonamiento es muy sencillo. Si nos quedamos con el contrato vendido hasta el vencimiento, efectivamente nos van a ejercer. La persona que nos compró el call con strike 130 nos obligará a que le vendamos las acciones a ese precio. Aquí las matemáticas son idénticas al escenario anterior. Venderemos en $13.000 las acciones que compramos a 12.100, obteniendo así $900 de beneficio, y a estos debemos sumarles los 215 que cobramos por la prima del contrato que vendimos. Como vimos anteriormente, esto generaría $1.115 de ganancia, equivalente a un retorno anualizado del 86%. Una segunda alternativa bajo este mismo escenario sería hacer un rollover a la posición antes del vencimiento del contrato. De esta forma mantendríamos las acciones en nuestro poder y adicionalmente capturaríamos más dinero en nuestra cuenta por el cobro de una nueva prima. Ahora pasemos al Puar Man Cover Call con la misma premisa, donde JP Morgan sube hasta los $135. Lo primero que deben saber aquí es que para sacar el máximo provecho de esta estrategia, lo ideal es ir haciendo rollover sobre el call que tenemos vendido todos los meses sin que éste llegue al vencimiento. De esta forma evitamos ser ejercidos y aprovechamos al máximo el LIP que tenemos comprado como colateral durante varios meses y vamos generando cobro de prima recurrente. Tengo un capítulo específicamente explicando los rollovers, pero básicamente hacer un rollover es recomprar el call que tenemos en corto y vender uno nuevo con una expiración más lejana. En este caso deberíamos comprar el call de strike 130 que nos quedó ITM y venderíamos un nuevo call ahora con strike fuera del dinero superior a 135, por ejemplo el del strike 140. Ahora, ¿qué pasa si no hacemos el rollover y nuestro contrato vendido expira dentro del dinero? Aquí, dependiendo del broker que tengamos, pueden pasar dos cosas. La primera es que el broker nos preste 100 acciones de JP Morgan para venderle esas 100 acciones a la persona que me ejerce el call al precio strike de $130. En nuestra cuenta, por un lado, recibiremos los $13.000 por la venta de esas 100 acciones que me pagará el comprador del call, pero también se abre una posición negativa de 100 acciones que son las que me prestó el broker y que ahora valen en el mercado $135 cada una. O sea que tenemos una operación negativa o una deuda total con el broker equivalente a $13.500. Para cerrar esta operación es tan sencillo como recomprar esas 100 acciones que me prestaron y dejar en cero el balance. En este caso debo poner $500 adicionales a los 13.000 que recibí y puedo devolver las acciones al broker. Ustedes pensarán que estamos perdiendo dinero, pero no deben olvidar el contrato LIP que tenemos comprado, ya que por haber subido $14 el subyacente se habrá valorizado. ¿Cómo se calcula esta valorización? Básicamente son los $14 afectados por la delta de 0.9 y multiplicado por las 100 acciones que hay en un contrato. Esto nos da un total de $1.260.
Finalmente, si hacemos los $1.260 positivos más los 215 de prima que cobramos inicialmente, menos los 500 que tuve que poner de mi bolsillo para devolver las acciones al broker, nos dará una ganancia neta de $975 o en porcentual un 210% anual. Si el broker que tenemos no nos presta las 100 acciones, lo segundo que puede hacer es ejercer ambos contratos. Por un lado, ejerce el LIP en nuestro nombre, usando el derecho para comprar las 100 acciones, pagando el precio strike, que para este ejemplo era un strike de 80, para luego poder entregar esas 100 acciones a la persona que nos compró el call. Quiero aclarar que el broker hace todo esto de forma automática, pero hagamos los números para entender un poco mejor la operatoria. Recuerden, invertimos $4.330 para comprar el LIP, luego el broker usó $8.000 más cuando ejerció el LIP para comprar las 100 acciones al precio strike de 80, lo que daría un débito total de menos $12.330. Pero automáticamente se venden esas 100 acciones a $13.000 a la persona que nos compró el call, y recuerden que también nos habían ingresado $215 por la prima que cobramos. Esto daría un crédito total de $13.215. O sea, salen $12.330 e ingresan $13.215, lo que nos da un balance final en nuestra cuenta positivo de $885, o expresado en rentabilidad anual, un 191% de retorno. Es un poco menos que en el escenario 1, pero de todas formas sigue siendo mucho mejor que el cover call tradicional. Dejaré planteado un tercer escenario donde las acciones de JP Morgan no suben de precio, sino que caen, por ejemplo, hasta los $115. Me gustaría que puedan pensar y calcular cuál hubiera sido la performance en cada estrategia bajo este supuesto. Entre aquellos que se animen a dejar las respuestas en los comentarios y lo justifiquen correctamente, estaré eligiendo el mejor comentario para entregar un premio sorpresa. A pesar de que este video se ha hecho un poco largo, no quiero terminarlo sin antes contarles algunas particularidades de la estrategia que aprendimos el día de hoy. Lo primero es que, como la hemos nombrado durante todo el video, Puar Man Cover Call, es tal vez su nombre más popular o más representativo. Pero también se la puede conocer de distintas maneras, como por ejemplo cover call sintético, cover call apalancado, spread de calendario o spread diagonal. Pero independientemente del nombre con el que la encontremos, es importante que sepan que en sus brokers van a tener que pedir habilitación de al menos nivel 3 de opciones para poder operar con este tipo de estrategias. Por otro lado, al igual que en un cover call tradicional, para sacar el máximo provecho de la estrategia, debemos tener expectativas alcista o lateral del subyacente. Pero además debemos hacer una correcta selección del subyacente. Como ya saben, debe ser un activo sólido con el cual se sientan cómodos operando. Por último, pero no menos importante, deben saber que al no ser dueños del subyacente en ningún momento, evidentemente no tendrán derecho a cobrar los dividendos del subyacente durante todo el tiempo en el que poseen el LIP comprado. Ahora sí, hemos llegado al final de este largo pero importante video donde aprendimos una interesante estrategia sintética que nos ayuda a replicar de una forma muy eficiente tal vez a la estrategia más utilizada con opciones, que es la de los call cubiertos. Como siempre, si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarla en la sección de los comentarios. También puedes escribirnos al correo que aparece en la descripción del video y procuraremos responderte a la brevedad. Gracias por mirar el video. Te invito a ver el próximo capítulo.